Y bien, aquí estamos. 50 minutos tarde. ¿Qué son 50 minutos, hermano? ¿Qué son 50 minutos? O sea, solo lo multiplican por 60 segundos y eso les va a dar la cantidad de retraso que tuvimos por X o Y, porque también nos estaba comiendo un poco la tecnología ahí tras bambalinas, al punto de que eh, no va a ser la presentación como nosotros queríamos, pero de todas maneras la vamos a hacer. Y después de un descanso de año y fracción o de un año más o menos, solo que antes era vía YouTube, aquí estoy muy bien acompañado por mi amigo, mi hermano, mi socio, mi compañero de batalla, Eliseo Jeremías Enrique, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, hermano? Ay, amigo, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Dios bendiga a toda la audiencia, los que van a estar conectándose más adelante también. Estamos muy felices, muy contentos y es verdad, pasó, uff, creo que eh, creo que fue de la segunda temporada que no pudimos concluir encima de Pentecostalismo para principiantes, que no hacemos un live, pero estamos gozosos, contentos y también al mismo tiempo tenemos una carga de responsabilidad ética y moral por el tema que vamos a estar tratando, que es un tema muy denso, muy áspero, muy de zona gris. Así que pues rogamos al Señor, pedimos gracia y misericordia al Señor para que podamos estar a la altura de lo que vamos a estar tratando, charlando, y estamos gozosos. Y antes de comenzar y dándole unos minutos a los de ustedes que quieran unirse y siéntanse libres también de comentar y todo lo demás, no más que no actualices cómo ha estado, cómo está Mica, cómo está tu beba, qué proyectos tenés, cómo podemos orar por vos, danos una actualización de ahí de minuto, minuto y medio de cómo estás y qué se viene. Uf, bueno, desde la última vez que tuvimos un live han pasado muchísimas cosas, muchísimas cosas. La última vez que hicimos un live, creo que mmm, estaba por casarme. Creo que desde que me casé no hemos hecho un live nunca más. A veces le digo a Mika, para mí que hubo ahí, no sé, alguna cosa al diablo, no sé. Pero gozoso, gozoso, muy contento, feliz, disfrutando la vida de casados. Ahora ya en unos días ya cumplimos un año, 2 años, perdón, de casados. Eh, Así que estamos contentos ya con nuestra beba, que ya el 22, ahora de este mes, también cumple su primer añito, ya está dando sus primeros pasos, ya está tirando besitos y estamos muy felices, muy contentos. Y bueno, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? Bien, propiamente se viene algo que venimos esperando y venido tratando, viendo, revisando, buscándole la vuelta, y de una inspiración que tuvimos ambos de agarrar y hacer un escrito y presentarlo de forma gratuita, que fue eh, contra, no, perdón, fue llamado Cesación, de alrededor de 180 páginas. Fue una obra gratuita, llena de quizás de errores, de falta de ortografía, de un montón de cosas, pero tuvo bastante éxito y nos animamos a presentar algo un poco, mucho, por así llamarlo, más cabal, de 180 a casi o alrededor de 400 páginas, un libro llamado Contra el cesacionismo, una crítica a la metodología y hermenéutica historiográfica del cesacionismo. Es un libro que trata específicamente con cómo piensa el cesacionista en base a su cosmovisión. Presentamos una tesis de que el cesacionismo tiene una postura de cosmovisión humanista racionalista, que se fue gestando propiamente y con las oleadas iluministas y racionalistas de a partir del siglo XVIII en adelante, cobró muchísimo más fuerza. Y vemos y analizamos cómo es que el cesacionista interpreta los textos bíblicos. Y como no tienen un texto bíblico explícito que digan, fíjense que en tal
fecha los dones van a cesar. El cesacionista necesita un método que es el método deductivo y trata contextos implícitos. Y todo eso lo llevamos no solamente desde el apartado hermenéutico, sino también con el tratamiento de la historia, esta cuestión de que ellos dicen, no, es que los dones cesaron y la historia de la iglesia lo dice, 4 gatos locos, como dicen acá en Argentina, lo han dicho, y siempre bajo un contexto particular. Y esto ha dado como conclusión el libro de cesación, que ha tenido, gracias a Dios, bastantes por ahora, bastante buenas impresiones, seguimos esperando otras más, y estamos muy contentos, si Dios quiere, posiblemente para octubre, acá mi amigo dirá, o un poco más adelante, un poco más atrás, posiblemente esté el libro y estamos muy contentos aquí con Emma. Después, bueno, sigo trabajando también con el libro de mitos sobre el pentecostalismo, que si Dios quiere estará el año que viene. Es un libro que ando tratando de desglosar de a poco, tengo que revisarlo también, pero ya casi estoy en los últimos capítulos, me faltan 2 apéndices que quiero hacer y tratar específicamente con aquellas cuestiones que mitifican nuestra fe y que no tienen, como hablábamos, como le comentaba ayer a Elma, que publicabas un tema de la evidencia inicial, que generalmente se piensa que son las lenguas la única evidencia del bautismo. Sí, pero precisamente por eso se llama evidencia inicial. Hay muchas otras más evidencias. Y Seymour nunca abandonó esa inicial, gente. Nunca. Pero bueno, son cositas que quiero dejar para edificación de la iglesia y estamos contentos ahí trabajando para ello. El libro de Eli, de mitos sobre el pentecostalismo, tengo la oportunidad de estarlo leyendo, revisando, me ha enriquecido mucho y va a estar muy bueno. Y las otras son palabras mayores. Sé que va a ser como meter una tanqueta en medio de un jardín, quizá un jardín minado, pero al fin y al cabo un jardín. Y los que son más delicados van a salir bastante lastimados, pero era necesario y realmente el libro es una necesidad, una necesidad porque la algarabía que está haciendo toda esta cuestión de que los dones cesaron, pareciera darles la razón, porque sencillamente nadie responde o hasta hoy, al menos a nivel latinoamericano, no conozco de una respuesta así formal, así que el intento de algunos hermanos de también pegarle un chasquido de dedo a aquellos que saben más que nosotros, que son un montón, y que se animen, ¿no? A equiparnos de materiales de toda índole para que se sepa que el pentecostalismo pues tiene algo que decir al respecto, tenemos algo que decir al respecto y nada, para que estén orando y sí, Dios primero, ahorita el mes que viene vamos con eso, solo queríamos anunciárselo y bueno, ya saben, tienen que incluir a él y en sus oraciones, a su matrimonio, su país, Argentina, y bueno, ahí estamos. Tenemos parte de saludos. Alexis Morales dice que nos manda saludos el apóstol Chago, ya le contesté allí, qué honor. Y mi hermano Isaac Ibarra de Chile, pues también envía sus saludos, así que bendiciones, hermano. Bien, miren, la temática de hoy es bastante fuerte, emocional, relevante, delicada y es la temática del suicidio. Déjenme leerle algo antes de empezar y es que cada 10 de septiembre la Organización Mundial de la Salud conmemora desde el año 2003 el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio. Y en esta cuestión, los datos que hay en la actualidad es que cada 40 segundos una persona está acabando con su existencia. Hay un total aproximado de 800,000 muertes al año por esta causa y entra en el top 20 de razones por las que las personas finalmente pasan por un deceso, ¿no? Y es un tema muy delicado y poco abordado dentro de la cosmovisión cristiana, más allá del es pecado y quien lo comete pues ya está. Muy poco se trata la cuestión de la salud mental, de la salud emocional. Lamentablemente también viene el sector
que promueve el cesacionismo, principalmente, no únicamente, pero principalmente, una aversión total a la psicología, porque una pseudociencia, por esto, por lo otro, y son números alarmantes de personas que profesan la fe cristiana e incluso que ejercen una posición de liderazgo, de servicio público delante de una congregación, incluso más conocida, que lamentablemente cometen suicidio. Entonces la temática de hoy es esta. Y nada, tengo aquí a Eli y bueno, palabras iniciales acerca de esta problemática y el por qué casi no se aborda más allá del es pecado y consecuentemente, bueno, la paga del pecado es muerte eterna. ¿Me ves, amigo? Sí, sí, sí. No, no ha pasado el arrebatamiento, tranquilo. Per- Perfecto. Bien, el problema del suicidio es un problema que aqueja propiamente la naturaleza del ser humano. No es una cuestión simplemente de debilidad, porque es común en muchas personas hacer énfasis propiamente a esta cuestión de la debilidad. No le quedó otra, entonces fue débil. Y nosotros estamos tratando aquí propiamente con una cuestión inherente al ser humano. El ser humano no fue creado para morir. Él fue creado para vivir con Dios. El problema es que al salir el ser humano y caer de la gracia, de esa fuente primigenia, el ser humano pierde en cierto sentido esa razón propia por la que fue creado. Obviamente que busca llenarla con otras cosas, pero nada lo llena, porque esa fuente de agua viva, literalmente nosotros nos quedamos simplemente con un charquito, una gotita de agua. Ahora bien, el tema del suicidio es algo que es considerado por muchos un tabú. Es un tabú afuera de la iglesia y dentro de la iglesia. No se habla del tema y lamentablemente se habla más afuera de la iglesia que adentro de la iglesia. Y propiamente como es un tabú, se piensan que el cristiano no puede tener depresión, no puede estar triste, no puede llegar en ciertos aspectos de su vida en decir, quiero morir. Ahora, como vamos a ver más adelante, hay una gran diferencia en sentir que uno quiere dejar de existir a hacerlo. Eso es, en cierto sentido, un abismo muy grande. Ahora bien, ¿qué es propiamente el suicidio? El suicidio es un acto voluntario y fatal en el que una persona se quita la vida de forma intencionada. Ahora bien, nosotros tenemos que tener en cuenta de que esta intencionalidad y esta cuestión volitiva, esta cuestión de voluntariedad, puede estar en distintos grados, en base a la racionalidad que pueda estar teniendo la persona en ese preciso momento de acuerdo al contexto en el cual esté pasando para tomar esa decisión. Esto es algo sumamente importante porque después nos encontramos con personas que dicen, tal y como he afirmado, no, es que la persona tiene al estar en pecado la persona entonces estuvo mal espiritualmente y simplemente quiso optar por esa salida. Pero yo sé que en el medio reformado y en el medio pentecostal también hay muchas personas que están en contra de la terapia, en contra de de ayuda de profesionales que traten el tema de la salud mental. Pero principalmente en esas iglesias es en donde más cosas ocurren. ¿Mm? Y generalmente
en esas iglesias es en donde se niegan los trastornos mentales. Y hay muchos casos de personas con trastornos mentales que han querido quitarse la vida, no por estar depresivas, sino porque mentalmente no estaban bien. Esto es un tema tan complejo que divide incluso a los teólogos. Claro que hay una fracción muy diminuta que apoya el suicidio como una vía de escape en un sentido de que esas personas de todas formas van a ser salvas. Hay un teólogo norteamericano que no sé si lo voy a pronunciar bien, pero se llama Han Hagenfarb. Y él es un calvinista. Y en una de esas estaba charlando en una radio y en esa radio llega una mujer y le pregunta, ¿es verdad la doctrina de la seguridad eterna? Y Han dijo, sí, y empezó a presentarle los argumentos bíblicos y en ese momento la mujer empieza a soltar en lágrimas diciendo de que no puede más. Quiere dejar de existir, comienza a contarle sus problemas y que quiere suicidarse. ¿Y saben lo que hace Han? Empieza a disuadirla para que no lo haga. ¿Por qué? Porque hay una cuestión aquí. Y la cuestión se envuelve lo soteriológico, envuelve lo ético, envuelve lo moral. Es muy grande, independientemente de que creamos que es un pecado imperdonable o no. Ahora bien, por otro lado, nosotros tenemos una paradoja social, ¿saben? Según estudios cuantitativos, las sociedades más prósperas son las sociedades en donde más personas se suicidan. ¿Por qué? Cuando contra más prosperidad tenga una sociedad, más bienestar social debería tener una sociedad. Sin embargo, una sociedad que es próspera se va a enfrentar con que van a tener las personas como individuos altas presiones sociales, porque se van a esperar muchísimo más de ellas, porque las expectativas van a estar muy altas. Nosotros, como tengo un pequeño video en YouTube hablando sobre la cronometrización constante de la vida, vivimos literalmente en un marco lineal en donde nosotros, obviamente, ya personas adultas e inclusive no adultas, ya se nos programa para eso, en el sentido de que nosotros tenemos toda una jornada que cumplir y constantemente estamos mirando el reloj, viendo si tenemos tiempo, porque tenemos que cumplir esas expectativas de lo escolar, lo educativo, lo laboral, el estar con la familia, el salir quizás a disfrutar, inclusive volver a tu casa es tomado como un refrigerio y para muchas personas el salir de su casa es tomado como un refrigerio, porque vivimos en una cromatización constante. Esto crea aislamiento social y en el aislamiento social es en donde vienen a surgir muchas cuestiones que al haber tanta presión de tantas expectativas constantes comienzan a haber desigualdades, notorias desigualdades en cuanto al aspecto mental y psicológico y comienza a haber esta cuestión de la comparación. Yo puedo hacer, por poner un ejemplo, yo puedo leer tantos libros, tantas hojas en determinado tiempo, pero Emma lee más que yo. ¿Entienden? Esta comparación, vemos la desigualdad en todo aspecto. Obviamente es un ejemplo, ¿no? Pero no, un ejemplo, un hipérbole. Esto, aunque parezca loco, sí. También. Entonces, envuelto en este aspecto, queridos hermanos, amigos, comienzan a haber también problemas de salud mental y el bienestar subjetivo. Y esto trae inclusive insatisfacción de necesidades básicas. Lo que antes nos gustaba, ya no nos gusta más, ya no nos llama la atención. Entonces, como estamos inmersos en esta sociedad que nos aprieta, nos consume, y esto no es una cuestión de, es que vivimos en esta sociedad capitalista. Y aquí no me quiero meter en este tema, pero antes de que surgiera el capitalismo había suicidios.
Antes de que se surgiera el feudalismo había suicidios. ¿Se entienden? Es una cuestión que de acuerdo al contexto pueden haber más o menos, sí, pero sigue habiendo una realidad notoria y es que el ser humano quiere, entre comillas, escapar de la vida que está viviendo propiamente también en sociedad. Ahora bien, el debate del suicidio en redes sociales. Pucha que es una vergüenza. Pucha que es una vergüenza. Literalmente nos encontramos con un montón de cosas que dan vergüenza. Como cristianos, nos encontramos con personajes que traen discursos personalistas. Yo pude. Si yo pude, ¿por qué el otro no pudo? Yo confié más en Dios entonces. Yo puse la suficiencia de las escrituras más en alto que el otro. Yo creí más y puse más en práctica a Cristo en mi vida. Yo. Por otro lado, tenemos discursos rencorosos contra los profesionales de la salud. Nos encontramos con muchos casos en los cuales hay posteos criticando a personas que viven tratando a personas con enfermedades mentales, inclusive muchas personas que han salido adelante gracias a tratamientos, gracias a la terapia. Y comienza a haber una falta de piedad impresionante sobre lo que propiamente es el tema. Y todo esto, ¿saben lo que es peor? Que todo esto se llena en redes sociales de una verbalización teológica increíble. Entonces, encontramos posteos llenos de versículos bíblicos y que se cita tal teólogo y con el estilo, pero ¿saben qué? Ninguna de estas cosas trata la problemática, que es el suicidio y sus motivaciones. Es decir, ¿cuáles son las motivaciones propias del suicidio? Y ese es el punto que nosotros tenemos que ir tratando. Por otro lado, tenemos el caso de la prensa evangélica, que no sabe tratar el tema y causan más alboroto que edificación. Nosotros nos encontramos constantemente con páginas de redes sociales que transmiten noticias y nos encontramos con desinformación, nos encontramos con descontextualización y al mismo tiempo nos encontramos con títulos tan llamativos que en vez de poner lamentablemente, por poner un ejemplo, lamentable fallecimiento de 3 pastores en Brasil. No, ponen 3 pastores se suicidaron. ¿Serán salvos o no? ¿Entienden? Hay una falta de empatía, de piedad tremenda y las redes sociales con las noticias lo que hacen es incrementarlo. Totalmente. Oye, amarillismo Totalmente. y clickbait. Hay muchísimo. O sea, la violencia, la muerte vende. Y si a eso le agrega un título sensacionalista, y es triste porque vuelve una tragedia, una mercancía. Vuelve una tragedia, una oportunidad de monetizar. Y eso no va a ser visto bien nunca a los ojos del Señor. Imposible. ¿Y sabes cuál es la otra cuestión, amigo? Voy a poner un ejemplo, que yo lo ponía ahí en el PowerPoint, pero como no lo pudimos traer a colación. No sé si ustedes han visto la famosa serie. Yo no la he podido terminar de mirar porque nos hemos enganchado con otras series cuando estábamos de novio con Mika y después, bueno, no supe el final que pasó, pero me gustaría retomar. Hay una famosa serie que salió hace unos años ya, llamada 13 razones o 13 razones. Y la historia gira en torno al suicidio de una joven que iba en la preparatoria, que iba en la secundaria, llamada Hannah Baker. Una pausa, Eli, una pausa. Aquí tenés alguien que vio la serie y se llama mi esposa. Aquí está detrás de cámara diciendo, es cierto.
Ya, regresa. Ya está, entonces ya, solamente que no me spoileen. Eh, y en sí, literalmente se trata de las razones que tuvo una chica llamada Hannah, de los cuales y el por qué quiso tomar la decisión de suicidarse. Y en los 13 capítulos, si mal no me equivoco, es muy poético, pero fueron 13, si mal no recuerdo, de la primera temporada, nos van desglosando el por qué tomó ella esa decisión. Lo más curioso de todo esto, ¿saben qué es? Que para la segunda temporada tuvieron que poner en el principio de cada capítulo que eso era una serie para traer conciencia y empezaron a transmitir el número de prevención contra el suicidio. Porque la primera temporada, y no es para criticarla porque es una excelente serie, pero quiero que ustedes me entiendan esto para conjugarlo con lo que va a venir ahora. La primera temporada causó una tasa de suicidios aún mayor. ¿Y saben por qué? Porque si hay algo que están de acuerdo psicólogos y psiquiatras, es que la difusión masiva de casos de suicidios termina alimentando y alentando a las personas que experimentan una crisis o una enfermedad emocional a ver esta tragedia como una solución. Es decir, contra más nosotros hacemos de esto un show, más daño traemos, más que edificación. Y eso es un problema enorme que tenemos que solucionar. Ahora. Yo ahí, en ese punto, Eli, si me permitís, yo agregaría para todas las Sí, personas que están acá, es que, contrario a esta promoción que hacen, pues, miren, en última instancia, cualquier serie es un negocio. O sea, incluso la aclamadísima sí, y que tiene sus cosas totalmente. buenas de Chosen, recuerden que es un negocio. Ellos lo que quieren es que vos consumas el producto. Se acabó. Eso no es ni siquiera medianamente discutible. O sea, con todo lo bueno que tenga la serie, cualquier serie al final se trata de eso. Pero a diferencia de esto, también tenemos en la escritura, ¿sí?, personas que pasan esto, pero que queda claro, evidentemente, para todos estos personajes, lo que Dios pensaba al respecto, pero de una manera muy sin adorno, muestra que grandes hombres de Dios pues pasaron al menos por los deseos. Hubieron otros que lo llevaron a cabo, y creo que sería el siguiente punto después de tocar esto, cómo la Biblia aborda en su narrativa personas que desearon morir y otras pues que lamentablemente lo llevaron a cabo. Dale, seguí él. Bien. Llegado a este punto, debemos entender una cuestión. Las personas no solamente llegan a ese extremo afuera de la iglesia, porque son personas que no tienen a Dios y por eso llegan a ese extremo. Dentro de la iglesia hay innumerables personas que sufren depresión y hay incontables pastores que también la sufren y hay incontables personas que llegan a esa instancia de tomar esta trágica decisión que es el de terminar con su vida. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que dejar de mirar a un costado y empezar a poner manos a la obra en dejar de querer volver este tema un tabú. Con Marcos, Iván, él más lo conoce, nosotros charlamos bastante, sí, nos enviamos bastantes audios de bastante tiempo a veces, y a veces tratamos ciertos temas que para muchos son tabú. Imagínense, ayer yo iba a buscar a mi esposa al trabajo, que queda aquí unas cuadras, y iba yo hablando, bueno, vamos a hablar de otro tema, ya que son temas tabú que estábamos hablando sobre la masculinidad bíblica, sobre hasta qué punto es correcto llamar a niños o personas de cristal, a realidades latentes que en realidad no estamos tocando. Y bueno, me puse a hablar, vamos a hablar sobre el sexo. Y yo hablaba de sexo, mientras iba caminando, obviamente nada inapropiado, pero esto también es un tabú. Imagínense que algo tan sagrado como el sexo en la unión matrimonial es un tabú en la iglesia
Imagínense entonces el tema del suicidio. ¿Se entiende la dimensión de esto? Entonces, yo creo que debemos empezar a luchar un poco más. En el pentecostalismo, gracias a Dios, ha habido un cambio epocal y hay muchos pentecostales que se han dedicado a la psicología. En mi iglesia hay incontables psicólogos, psiquiatras, se me fue el nombre técnico, que trabajan con la neurología. Entonces, debemos dejar de ver los tratamientos de terapia, psicológicos, terapéuticos, como cuestiones que no son bíblicas. Porque ellos nos pueden ayudar mucho. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con las iglesias que, por ejemplo, esto es una generalización, pero voy a casos extremos, porque la idea es evitar todos estos casos, ¿no? Les voy a presentar un ejemplo, que Elma tiene el PowerPoint y ya lo habrá visto y capaz que se rió. En el año 1985, un joven llamado Kenneth Nelly tenía 24 años de edad. Este joven habló con los ancianos de la iglesia, con los pastores de la iglesia, con el grupo de asesoramiento, de consejería, y este ignoró completamente los claros signos que él estaba presentando, porque los familiares mismos testificaron que él expresó deseos inmensos de suicidarse en las varias sesiones y reuniones que tuvo con los consejeros. La familia le hizo juicio a la iglesia, la iglesia, pero esa marca quedó y hoy en día todos conocemos que esa misma iglesia repercute lo mismo en otros contextos propiamente. Este joven llamado Kenneth Nelly era miembro de Grace Community Church, la iglesia de John MacArthur. Y él se quitó la vida con un disparo de escopeta. La misma iglesia que está en contra de los tratamientos psiquiátricos, que está en contra de la psicología, que su pastor niega los trastornos mentales. ¿Se entiende? Entonces yo abro esta pregunta. ¿Estaban preparados los consejeros de la comunidad de Grace para tratar con una persona con depresión? Y ahora abro estas preguntas. Y hoy, ¿sabemos nosotros, todos como iglesia, cómo tratar con personas mentalmente necesitadas que necesitan ayuda real? ¿O solo estamos preparados para una discusión interminable sobre el tema como si fuera ¿cuál es el sexo de los ángeles? Esta es una cuestión muy seria, que no solamente abarca cuestiones del suicidio, sino que también abarca cuestiones de pedofilia, de abusos físicos, psicológicos, de mujeres y hombres, que la psicología, desde una perspectiva cristiana propiamente, más que nada, puede ayudarnos. Pero si nosotros cerramos la brecha y decimos que toda cuestión mental se reduce al clásico error, seguro estás en pecado, pues esto va a tener un impacto negativo enorme. Y este impacto negativo sobre personas propias que cada día, independientemente de los pecados en los cuales caigan, independientemente de lo que les cueste más, esas personas confían en Jesucristo como su Salvador, el cual no solamente expió los pecados pasados, presentes, sino también los futuros. Entonces, estas personas al afirmar esto, y escúchenme bien, pastores, maestros, entre comillas, líderes, consejeros, padres también, y amigos, cuando ustedes hacen esta afirmación ante una persona que está sufriendo depresión y que quizás no ha pecado en un sentido de pecado grave, pecado de muerte, ¿no? Porque todo pecado es pecado. No hay un nivel en sí ante Dios. Él es santo.
Pero esto vuelve más culpable al culpable que fue expiado por Cristo, haciendo de la obra de Cristo un fracaso porque no cumple los estándares que nosotros queremos ver en el salvo. Y esos estándares son estándares propiamente fetichistas, son estándares que ni siquiera son bíblicos de cómo debe o puede ser la actitud emocional, volitiva, mental de una persona que ha nacido de nuevo o una persona que camina con Dios. Porque tenemos ejemplos bíblicos. ¿Qué pasa con Elías, Job, Jeremías, David? Nunca tuvieron depresión ellos. Y Jesús nunca se entristeció. Jesús nunca lloró. Nunca se amargó. ¿Se entiende? Estamos viendo la Biblia como un conjunto simplemente de preposiciones en donde no prestamos atención a la narrativa, que es sumamente importante. ¿Algo para decir, amigo? Hay toda una lista de personajes en la narrativa bíblica que dan como claro ejemplo que esto sucede, entre comillas, hasta en las mejores familias. La diferencia, no obstante, era el punto que quería recalcar, quizás me adelanté un poco, es que mientras una serie trata de mostrar la problemática para que vos te identifiques con ello, sin necesariamente darte la solución, porque al final a ellos les interesa tener una trama cautivante que te haga estar frente a la pantalla. En cambio, la palabra de Dios deja este tipo de ejemplos para que veas de que Dios siguió siendo Dios de todas estas personas que pasaron depresión y le ayudó a salir adelante. Te pongo un ejemplo, Números capítulo 11, los versos del 11 al 15, ahí tenés a un Moisés deseando morir por la abrumadora carga que tenía dirigir a un pueblo tan cabezón, tan terco, tan Rebelde. malagradecido, Sí. tan murmurador, tan rebelde, de dura servir y un largo etcétera, características que usted y yo también tenemos, no nos hagamos, como era Israel. Y Moisés llega a decir, yo no concebí este pueblo, yo qué culpa tengo, ahora me están pidiendo carne, y yo de dónde voy a sacar carne. Señor, si tenés misericordia de mí, parafraseando, quítame la vida. Moisés. Tenés a Elías, que 24 horas antes es el hombre que desafía a todo un sistema, a toda una nación, bajo su liderazgo es que desciende el fuego del cielo y bajo su liderazgo es que concluye aquella época de sequía, está en el cenit probablemente de su carrera y al día siguiente recibe una amenaza de la reina Jezabel y se echa a morir y dice, Señor, yo no soy mejor que mi antepasado, así que mátame. O Job. Job es un hombre íntegro, Dios mismo presume de él, pero una cosa es Job al principio del dolor, otra cosa es cuando el dolor se prolonga. Y al pasar la semana, la Biblia dice que él maldice el día de su nacimiento al punto que dice, ¿y por qué yo no fui un abortivo? Porque para estar viviendo así me sale más barata la muerte. Y tenemos más ejemplos. Pero lo que quiero enfatizar es que si estás pasando, si alguien de los que está viendo este video lo va a ver, está pasando esta situación, primero, Dios no es ajeno a ello ni indiferente a ello. La iglesia lamentablemente lo podemos hacer de una oveja comprada por la sangre de Cristo un número más, un asiento más que se llena cada domingo, pero tenemos que cambiar esa visión, tenemos que cambiar eso y dejar de ver a las personas simplemente como nominales y empezar a ver de que son personas integrales y que la obra de Cristo es eso, holística, completa y no solo requiere, no solo se trata de que cuando las personas mueran o cuando Cristo regrese, pues finalmente no vayan al castigo eterno y estén en su presencia, sino que además de eso, esa vida eterna, esa vida nueva, afecte todas las áreas de su vida y eso incluye la salud mental y emocional. Así que para que sepan, igual yo creo que me tomo el atrevimiento acá, ya vamos a conocer a nuestra invitada de honor, pero me tomo el atrevimiento también de decir que Eliseo, por ejemplo, una persona muy abierta, muy
Yo confieso y no niego que no soy el mejor consejero realmente, pero igual hago lo que se puede para los de ustedes que están pasando una situación difícil. Busquen ayuda, busquen con quién hablar. Hay gente que va a estar dispuesta a darle una mano. Es así, amigo, es así. Nos va a presentar a nuestro siguiente exponente. Sí, aquí está Elicia, Amelia, Enrique. Dale. Elicia ya tiene sueño. Así que bien. Miren, hay algo que nosotros debemos también tratar y es la cuestión de que creo que todo cristiano o toda persona que se llame cristiano y toda persona que verdaderamente sea cristiano en un sentido de que tiene al Espíritu de Cristo en su corazón, va a estar de acuerdo en que la vida le pertenece solo a Dios. Ahora, ¿qué es la vida? La vida es un don. Y este don se le da al hombre no como una propiedad suya, sino un don que debe administrar. Por eso, y acá me voy a poner un poquito apologista, hace mucho que no me meto en la rama de la apologética, por eso es propiamente aquellos que afirman, por ejemplo, de que Dios es un asesino por toda la gente que se murió en el Antiguo Testamento, Dios es un asesino. Dios es el dueño de la vida, Él dio la vida y Él es quien para reclamarla, de la forma que Él quiera. Él también es soberano. Por lo tanto, Dios, si quita la vida, como dice Job, Dios da la vida y Dios la quita. Dios da, Dios quita. Él es soberano. Y traigo a colación que aunque el contexto habla propiamente sobre la prostitución que estaban teniendo los corintianos, el contexto del cuerpo propiamente, no solamente como una cuestión. ¿Por qué? Porque nosotros, eso es algo que hablábamos ayer con Marcos, ¿no? Es esta cuestión de ver una cuestión dupla, una cuestión tan separada entre el lado corpóreo y el lado metafísico, el lado del cuerpo y el lado del espíritu, del alma, que nos llega de un apartado externo y no de una visión integral que tienen las escrituras. Porque, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, la Biblia del lenguaje actual, afirma que el cuerpo de ustedes es como un templo. Y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. ¿En dónde vive el Espíritu Santo? En el templo. Y nosotros fuimos creados por Dios, por lo tanto, somos pequeños templos, ¿no? El cuerpo lo creó Dios. Por eso es que Pablo menciona, ustedes no son sus propios dueños. Entonces, propiamente para el cristianismo, vivir no es solo una cuestión de privilegio, sino también que es una obligación moral. Yo debo seguir viviendo porque mi estándar está en Dios, que es el mayor estándar de todos. Dios da la vida y Dios decide cuándo quitarla. Él es el que dice cuándo es bueno y cuándo es malo. ¿Se entiende? Al mismo tiempo, no es solo una obligación para con el Creador, sino también una obligación para con los demás. Howard Wass Stanley va a decir lo consiguiente, y abro cita. Es una obligación que tenemos inmediatamente hacia nuestro Creador y hacia los demás, porque nuestra condición de criaturas no es más que un recordatorio de que nuestra existencia no está garantizada por nuestro propio poder, sino que requiere el cuidado y la confianza constantes de los demás. Nuestra disposición a vivir frente al sufrimiento, el dolor y el simple aburrimiento de la vida es moralmente un servicio mutuo, porque es una señal de que la vida se puede soportar, además de ser una fuente de alegría y exuberancia.
Nuestra obligación de sostener nuestras vidas, aun cuando estén amenazadas o debamos vivir con una enfermedad horrible, es nuestra forma de ser fieles a la confianza que nos ha sostenido en la salud y ahora en la enfermedad. Asumimos la responsabilidad como personas enfermas. Esa responsabilidad es simplemente seguir viviendo. Pero primero hay que asumir. ¿Saben a cuántas personas les cuesta asumir que están teniendo problemas mentales? Porque enseguida temen que alguien les diga, estás loco. Y esto es una cuestión tan cruda, porque si un hijo teme decirle a un padre que está teniendo problemas, expresar sus emociones, es porque sabe que el padre no va a tener empatía. Lo mismo pasa con una madre. Y si un padre que se la pasa trabajando está tan cansado y está tan agobiado y quizás no está pudiendo dormir bien y no tiene la confianza suficiente para hablar con su esposa o sus hijos por miedo al tabú de que lo vean débil, es un problema, porque esto es una obligación para con los demás. El vivir no es solamente una cuestión de que Dios nos ha dado la vida para vivirla de forma individual, sino para vivirla en sociedad. Entonces, si nosotros hacemos una conclusión en cuanto a la cuestión cristiana del entendimiento sobre la vida, el suicidio viola claramente el mandamiento del amor, ya que es un ataque hacia uno mismo. Mateo 22:39. El suicida le dice al Creador que Él es quien determina el fin, no Dios. Es un ataque contra la soberanía. Y quien causa la muerte a él mismo, causa dolor también a los demás, especialmente a los familiares y amigos. Entonces, podemos concluir que esto es una triple injusticia. ¿Cuál va a ser nuestro deber como iglesia? La sanidad para una persona que tiene depresión y que quiere o está dando signos de querer suicidarse, acabar con su vida, es comprender que él es amado por Dios, que es amado por sus hermanos en la fe y que debe aprender a amarse a uno mismo como hijo del Altísimo. ¿Esto es una antropología humanista? No, porque yo soy hijo de Dios. Y mi prójimo, el que no ha conocido a Dios, es criatura que tiene la imagen del Creador también. Somos valiosos para Dios, independientemente de que aquellas personas no quieran acercarse a Dios, como nuestra posición ahora, porque antes tampoco queríamos, porque estábamos también en rebeldía, hasta que no llegó ese momento en que el Espíritu Santo golpeó tan fuerte que nosotros al final cedimos. Nosotros debemos entender que aquí hay una cuestión de que no es una cuestión de humanismo o algo por el estilo. Es una cuestión de que uno es importante para Dios. Por eso Dios nos creó. Somos importantes como criaturas y más importantes como sus hijos. ¿Y cuál sería en este punto la diferencia, Eli, porque uno de los casos que más sonado es Sansón? Sansón es alguien que en el ejercicio del deber y en un ejercicio también de arrepentimiento, y todos conocemos la historia, no sé cómo describirla, tortuosa, sinuosa de Sansón. Es un personaje bien interesante, bien enigmático, que aparece después en la lista de los héroes de la fe de Hebreo 11 y que muere en el ejercicio del deber. En este punto, ¿cuál es la diferencia entre un sacrificio y un suicidio? Bien, en este punto nosotros debemos entender que la vida, desde una tradición de la fe cristiana, como un don, no es un absoluto inviolable, ¿sí? Hay condiciones para quitar la vida, sí. Ahora, la cuestión es la consiguiente. La palabra martirio en griego, nosotros la podemos encontrar traducida tan comúnmente con este pasaje que nosotros encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Me seréis testigos. ¿Cuándo? Reciban poder. Esa palabra testigos
es un mártir. La palabra griega es, me van a hacer mártires. Cuando hayan descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos, hasta el último de la tierra. Es decir, el mártir en sí no busca la muerte. Sabe que puede testificar propiamente a favor de su Señor, incluso antes de su muerte. Pero hay algo notable, y es que no es que el mártir haya perdido su deseo de vivir. No es eso, sino que tiene ganas de vivir y ve tan sagrada la vida, pero incluso aún así prefiere morir porque sabe que es mejor antes que terminar deshonrando al Señor e incurrir en la apostasía. Y ojo, hay una gran diferencia. El martirio no es que él se quita la vida porque sí, sino que el otro le quita, otra persona le quita la vida, o se martiriza en sacrificio para un bien mayor. En el caso, por ejemplo, de Sansón, hay un debate entre los comentaristas bíblicos sobre si fue o no fue un suicidio. Esto es algo que se debate. Sí. Personalmente yo considero a Sansón un mártir en un sentido sacrificial. Él sabía que había pecado contra Dios, pero en última instancia él pidió y rogó a Dios. ¿Se entiende? Entonces, envuelto en este aspecto, Sansón no puede ser considerado un suicida en un aspecto de que él estaba voluntariamente quitándose la vida por el simple hecho de querer dejar de vivir. Él se quitó la vida en sacrificio porque ¿a quién se llevó consigo mismo? Al pueblo que era enemigo de Dios. Entonces, envuelto en ese aspecto, nosotros podríamos afirmar por eso y precisamente que se lo declara como un héroe de la fe. Es decir, él se sacrifica por un bien mayor. Y esto está muy bien anclado cuando Jesús mismo dice de que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida y dé su vida por un amigo. Sansón tenía amistades, Sansón tenía gente que quería en el pueblo de Israel, y los filisteos eran sus enemigos. ¿Se entiende? Entonces, envuelto en este aspecto, nosotros podemos entender lo de Sansón. Y esta diferencia entre un mártir, porque ya ha habido muchos que han dicho que el suicidio en realidad es un martirio, y no es así. Pero también debemos entender que hay dos tipos de suicidio. En primer lugar tenemos el suicidio racional y el desesperado. El racional es una reivindicación de la autonomía del yo. Es decir, yo decido morir porque yo quiero. La decisión más importante siempre proviene del yo, en detrimento de los demás, es decir, de lo externo a él. En sí, es el colmo del egoísmo egocéntrico. Es él, ser autónomo, soberano, el que decide cuándo y dónde quitarse la vida. No Dios, no sus familiares, nadie más. Él. Pero por otro lado tenemos el suicidio desesperado, que es una consecuencia de la desesperación. No se trata de un exceso de yo, sino de la falta propiamente de este. El yo ya no existe, es una persona que está tan desesperada que inhibe completamente todo de su persona y de lo que lo rodea, porque él ya no existe. Entonces, en su desesperación da lo mismo vivir o seguir o tomar la decisión de morir. ¿Cree que le damos al tema soteriológico? Aquí viene la pregunta de las preguntas, que es, ¿qué ocurre con la persona que se suicida? ¿Qué factores hay que, y tomando en cuenta ese último elemento? O sea, hay personas que cometen suicidio porque claramente tienen distorsiones cognitivas e incluso ya más fuertes, pues, dismorfia en la percepción de la realidad y todo lo demás. Pero, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué indica la escritura? Bueno, ese es un tema áspero, y al mismo tiempo es un tema
que en las escrituras no está de forma explícita. La deducción, lo que se puede hacer es una deducción de forma implícita sobre lo que los dicen las escrituras, porque no hay un texto propiamente que nos diga, no, fíjense que el suicidio es pecado. Muchos utilizan la palabra homicidio. Los homicidas no heredarán el reino de Dios, pero la palabra homicida, la mayoría de los comentaristas van a estar de acuerdo en que se refiere a alguien que asesina, no a alguien que se quita la vida. Entonces, ahí empezamos a entrar en ciertas asperezas teológicas de hasta qué punto tirar, porque si consideramos que la vida es algo sagrado y es un don de Dios, que Dios los da y que constantemente los autores bíblicos nos están diciendo, Dios da, Dios quita. Él es soberano, Él es el que pone el espíritu, es el que decide cuándo sacarlo. Pero cuando nosotros vamos a los ejemplos que tiene la Escritura sobre las personas que se han suicidado, a Abimelech, Saúl, Simri, el caso de Sansón, que bueno, eso es debatible, pero Aitofel, Judas, por ejemplo, que son los únicos en el Nuevo Testamento, todos estos casos, en cada una de las situaciones, antes hubo una desobediencia al Señor antes de desencadenar su propia muerte. Es decir, aquí hay una cuestión muy fundamental y es esa persona propiamente, el tema de los casos bíblicos, ¿no? Deja bastante mal parado al suicida. No está hablando de que esa persona suicida es una persona que caminaba con Dios y estaba en perfecto estado. Nos está hablando de que ahí hubo un problema espiritual propiamente. Pero después también tenemos el otro problema, que es el problema, como bien decía Elma, de las personas con trastornos mentales. Ahí hay una aspereza muy grande, muy grande. Por otro lado, la patrística generalmente no ha apoyado el suicidio, exceptuando Crisóstomo y Ambrosio, que eran los más, por así llamarlos, los que trataron el tema de este tema en cuestión con un poquito más de empatía, pero tampoco lo apoyaban. Pero fue con San Agustín que el tema del suicidio pasó a ser considerado un homicidio en base a un asesinato hacia uno mismo. Entonces, ¿cuándo hace esto Agustín? Agustín lo hace en el siglo IV, tras el tema de una cristiana llamada Lucrecia, que era hija de un alcalde de Roma, que se suicidó tras revelar los abusos sexuales que había sufrido. Aquí tenemos un tema muy áspero. Yo conocí a mujeres que han visto noticias sobre abusos y lo primero que han dicho es, a mí me llega a pasar eso y yo me quito la vida. Así que imagínense lo sucio que debe ser y el impacto emocional que debe ser tal cosa. Yo conozco jóvenes que han sufrido abuso y han intentado quitarse la vida propiamente por ello. Agustín responde, en la cruel prueba, las mujeres cristianas no imitaron su ejemplo, o sea, el ejemplo que nos está dando Lucrecia de acabar con su vida. Sabían vivir, no vengaban el crimen ajeno cometiendo otro crimen, ni creían que debían abandonarse a la vergüenza homicida por haber sido presa de la lujuria adúltera. Huir, suicidándose, del insulto de las sospechas humanas, ¿no sería una desobediencia a la autoridad de la ley divina? Agustín pone el estándar de la ley de Dios, pone el estándar en Dios como el que quita la vida, no en nosotros. Aquí nosotros estamos viendo una diferencia entre una perspectiva esperanzadora a continuar, a pesar del sufrimiento que hemos tenido, y una que quiere directamente acabar con todo porque ya no aguanta más. Y ahí viene la pregunta, ¿y si Lucrecia hubiese podido recibir ayuda en vez de críticas? Porque las críticas no habrán sido seguramente desde el lado de afuera, sino también desde el lado de adentro. Entonces, la pregunta del debate soteriológico. Sí, amigo. No, dale.
Dale. La pregunta entonces del debate soteriológico es si existe salvación para una persona que ha cometido tal acto. ¿Mm? Entonces, debemos entender que tenemos falta de base bíblica para afirmar que el suicidio es un pecado imperdonable. La Biblia no lo dice. ¿Mm? Nosotros debemos buscar entre lo ético, lo moral y lo implícito en las Escrituras. Muchos van a decir, no, porque no hay perdón, porque no hay tiempo para arrepentimiento. Esto es cierto. Sin embargo, nosotros tenemos que entender una cosa, que esto en sí es una teología semi-pelagiana, que solo seremos salvos si en el momento de nuestra muerte estamos tan limpios de cualquier rastro de pecado, que entonces de esa forma vamos a ser salvos, constantemente arrepintiéndonos. Si ese es el caso, sonamos todos, porque en sí, si vamos a hacer que vamos a estar limpios, nunca vamos a poder ser salvos. Pero, sin embargo, nuestra salvación y justificación están en Cristo. Y por lo tanto, no es la ausencia absoluta de pecado lo que nos garantiza la salvación, sino que es la justicia completa de Cristo. Por lo tanto, yo creo que en base a esto nosotros debemos reformular la pregunta. ¿Se suicidaría una persona que vive en Cristo? Y esto nos abre a otras preguntas. ¿No ha perdido toda persona suicida de alguna manera la fe en Cristo antes del acto mismo? ¿Llegará un cristiano verdaderamente salvo y en comunión con Dios al punto de dejar atrás toda esperanza? ¿Por qué? Porque aquí nos abre el panorama de la cruz, el significado de la cruz de Cristo, como aquel que ha vencido a la muerte. Por eso Pablo menciona en 1 Corintios, ¿dónde estás? Tuvo muerte. Pablo básicamente se mofa de la muerte por su esperanza en Cristo. Pero esperen, ¿no es el mismo Pablo que dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo del 8 al 10? Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desanimados, perseguidos, pero no indefensos, sacrificados, pero no destruidos, llevados siempre a todas partes la mortificación del Señor Jesús en nuestro cuerpo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí el punto no es el debate no debe estar propiamente, creo yo, en una cuestión de, ok, la persona depresiva, bueno, si se suicida, ¿va a ser salvo o no? La cuestión es presentarle la esperanza nuevamente, recordarle la esperanza de Cristo, en vez de estar en interminables debates. ¿Por qué? Porque nos puede tocar un caso cercano. Vamos a hablar desde un aspecto subjetivo. Quizás desde atrás vemos a la persona, al joven o a la mujer, al hombre, desde un aspecto, bueno, yo lo veía a veces cabizbajo o algo por el estilo. Pero imagínense, y no sabemos propiamente lo que está pasando en su cabeza, en su corazón. Y al mismo tiempo imagínense criticar un caso de una noticia ajena. La cantidad de comentarios en los cuales hay, entonces se va al infierno. Tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros estamos afirmando quién se va o no al infierno cuando no estamos en su posición. Y esto no es una apología a defender el suicidio, es una apología a tener conciencia y ser empáticos de que no tenemos todas las respuestas. La depresión, hermanos, no es una tristeza pasajera ni un simple corazón roto. Las personas depresivas no tienen ningún deseo de comer, ducharse, incluso experimentar lo que antes le producía placer. Las personas depresivas a menudo desean estar muertas o quieren morir, pero hay una diferencia muy importante de querer a hacerlo. El paso al suicidio es fundamental. Sí, amigo. Había un video que logré ver en Instagram de la lucha contra el suicidio en Inglaterra, y la promocionaba un club inglés, en el cual te pasan el video de dos personas que son aficionados, y uno de ellos aparentemente está más triste y el otro es quien le está dando ánimo y ánimo y ánimo.
está todo bien, que no sé qué, y al final del video el que no aparece es el que le estaba dando ánimo al otro. El mensaje detrás me pareció fascinante. Decía, muchas veces el suicidio se ve de esta manera. O sea, es tan complejo el tema, tan delicado que hay personas que dan señales abiertas, pero hay otras que no. Y precisamente porque no somos el Espíritu Santo y no sabemos con lo que los demás están lidiando, está la máxima de tratar a los demás como queremos que nos traten y de tratarlos con amor, tratarlos como a Cristo mismo. Cosa que en las redes sociales poco filtro hay, mucha burla hay, mucho meterse en la vida ajena y en lo que netamente no nos importa hay. Y realmente a veces siento vergüenza, ¿no? Uno le viene a colación, a memoria, momentos en los que uno ha sido, no puedo decir las palabras que podría utilizar para autodescribirme. Miserable, quizás sería una muy no grosera, una demasiado optimista. A veces uno realmente se pasa, pero bueno, que el Señor nos ayude, realmente, que el Señor nos ayude. Porque como decimos, ¿será que hasta que le pase a alguien que es muy cercano, quizás uno puede descartar y darse cuenta? De hecho, todo esto que estamos recopilando, ya te anuncio, va a ser tema de un sermón en mi congregación, es un hecho. Así que, en fin. Y es que es así, amigo, pero yo creo que esto nos habla mucho de qué estamos haciendo como iglesia. ¿M? Y también con la sociedad, porque si ni siquiera nos acercamos al joven o a la hermana o al pastor, que sabemos que lo vemos cabizbajo, o a veces ni siquiera lo vemos cabizbajo, lo vemos feliz, pero no somos conscientes de la carga que llevan, no somos conscientes de la carga que lleva un padre de familia, una mujer que tiene que estar constantemente o en la casa o trabajando también, dejando a su hija o su hijo solo. Hay cargas emocionales tan profundas y por eso es la cuestión de la iglesia, de la asamblea. Por eso esta cuestión de Pablo, no dejen de congregar porque solo no pueden. ¿Mm? Hay veces, y ahí está en la diferencia, hay personas que no pueden congregar. No llegan muchas veces, no pueden. A esas personas no debemos aislarlas, tenemos que ir. Ser iglesia. No pudiste ir al culto, hace rato que no te ven al culto. ¿Dónde vive el hermano? En tal lugar. Ah, vamos. No sé, llevemos algo, vamos si necesita algo, compremos algo. Veamos su necesidad. Hay personas que no pueden llegar por una discapacidad, hay personas que no pueden llegar porque no tienen dinero, hay personas que no pueden llegar porque les queda demasiado lejos para volver. Ser iglesia es más que simplemente ir y congregar y alabar a Dios, sino que es representarlo en nuestras acciones. Y volviendo al tema del paso, de ese paso tan fundamental al suicidio, el acto suicida exige algún tipo de planificación en sí en una persona consciente, ¿no? Tipo de planificación y violencia que va más allá del deseo de que todos hemos sentido alguna vez de tristeza o el famoso me quiero morir. La depresión y el suicidio coexisten, pero uno no depende del otro, ¿eh? Hay muchas personas que han sufrido depresión y que han pensado, pero nunca han llegado al punto de querer y hacer un acto suicida. En su libro, Andrew Salomon, El demonio de la depresión, él va a decir lo consiguiente, abro cita. Los dos elementos no son partes de la única ecuación lúcida en la que uno causa al otro. No existe una relación fuerte entre la gravedad de la depresión y la probabilidad del suicidio y la tendencia al suicidio es un problema asociado que tiene su propio tratamiento. Es decir, una persona puede estar pasando depresión muy grande, con deseos de dejar de existir, pero sigue adelante. ¿Por qué en los casos bíblicos se nos presentan dos contrastes? Estos dos contrastes nos hablan mucho de aquellos que perdieron la esperanza y aquellos a los cuales
mantuvieron la esperanza. ¿Por qué? Por un simple hecho. No es que en ambos casos ninguno conoció a Dios. En ambos casos, ambos conocían a Dios, caminaron con Él, vieron sus milagros, sus obras, pero unos mantuvieron la esperanza de la fidelidad, otros no. Sí, amigo. Solo mencionar primero que el video que te estaba diciendo está ahí en los comentarios, igual vos puedes irlo a checar después, igual te lo voy a mandar al WhatsApp, es muy potente, muy potente. Ahorita no lo había, vino a mi mente mientras platicábamos, y hay algunos comentarios que tenemos acá, pero que implícitamente ya se han ido respondiendo. Por ejemplo, el pastor Mario Valle de Florida, saludos, nos dice que si una persona tiene la opción de sacrificarse por el bien de otros, que si eso se considera como un mini suicidio, por así decirlo, pues, creo que ya lo respondimos implícitamente, obviamente no. Son casos circunstanciales y se han dado cientos, miles, quizás millones a lo largo de la historia. Hablando, por ejemplo, del aniversario del 9/11, mucha gente muere ese día rescatando otra vida y con la conciencia de que esos edificios se podían derrumbar en cualquier momento y no se les recuerda como héroes realmente. También el pastor Isaac, bueno, otra respuesta implícita es que no, habla de pastores famosos que hace unos años cometieron suicidio y no solamente famosos, pues esos son los que nos enteramos. Debe haber un número abrumador de personas que están en el anonimato y que al menos las personas que son conocidas, hay otros preguntando, pero hay otros por los que nadie pregunta. Y eso es triste realmente. Y nosotros no podemos hacer la diferencia con los famosos siquiera, porque solo los conocemos por lo que han hecho para el Señor y que nos beneficiamos de ellos. Pero sí podemos hacer algo por ese hermano que está allá en la banca al final y que el trato que nosotros damos a ese hermano que los demás no le prestan atención es realmente el trato que le damos a Cristo. Ciertamente no. Esto no tiene que ver con relevancia o alcance. Y la última, el hermano Isaac también me parece muy buena y es que existe esta especie, bueno, hermano Ervin Amador nos saluda, él está en Las Vegas, Nevada, un hermano que nicaragüense, pero que Dios lo usa mucho en profecía y en la predicación de la palabra. Un abrazo fuerte. Pero hermano Isaac, lo que menciona es bastante bueno y es que existe este cliché de bendecido, prosperado y en victoria. No sé si existe ese corito en Sudamérica, pero no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y no es que sea malo proclamar victoria, ni esperar o augurar o procurar crear un ambiente de victoria. Yo lo veo totalmente positivo, pero es que o sea, siempre la desnudez va a requerir gracia, siempre. O sea, una persona abre su corazón y deja ver sus tristezas, dudas, miserias, pecados, tentaciones. Y eso es lo que va a requerir es gracia, pero por otro lado, confianza. Hace poco leía un proverbio francés, me pareció tan tragicómico que decía, no hay peor lugar para guardar secretos que otro ser humano. Punto suspensivo. Sin embargo, no hay otro lugar donde uno podría encontrar sanidad. Y claro, por supuesto, un creyente va a venir y va a decir, no, yo tengo la presencia de Dios. Y sí, hermano, sí. Y yo también digo amén. Y Cristo es dulce refugio y el Espíritu Santo nos abraza. Sí, sí, sí. Pero aunque existe ese caminar individual con el Señor, el enfoque primordial del Nuevo Testamento es una comunión grupal, una comunión comunitaria. Lean las cartas paulinas, lean las cartas universales y van a ver de que la mayor parte del discurso habla de una pluralidad y es por eso, porque nos necesitamos uno a otro. Claro, alguien va a venir y me va a decir, hermano Manuel, pero es que usted no sabe, yo confié en alguien que no sé, mira, yo podría quejarme con vos y llorar con vos y escribir ese testamento de queja con vos, todos hemos vivido lo miserable de un mal sistema de consejería, lo miserable de una persona que lamentablemente su debilidad era la murmuración y el chisme y nosotros decidimos confiar y no usamos el discernimiento. Yo te entiendo, pero la Biblia siempre te va a mandar a lo mismo, perdone. Probablemente no te obliga a la Biblia a volver a confiar en esas personas, pero tenés que darte la oportunidad de abrirte con una persona.
Cuando una persona está en depresión, eso es más difícil. Y ahí es donde entra la parte nuestra, que es la de no pasar de largo, la de no hacernos los disimulados, sino de ir y... Hay preguntas que deberían de ser comunes en nuestras comunidades de fe, no solamente la de por qué no has venido, sino la de ¿hay comida en tu casa? Y no porque vos vayas a ir a comer así en prosulto, sino por ¿en qué te puedo ayudar? Te veo cara de cansado, necesitas algo, etcétera. Ese tipo de preguntas no se dan. Las preguntas siempre van como, no, la fecha FIFA y viste el gol, y no es que estén mal esas conversaciones, yo las tengo, pero esas de compartir el corazón mira, me corrieron del trabajo, mira, que tengo problemas con mi esposa, con mi esposo, lo que sea, deberían de ser más parte de la cotidianidad nuestra, porque es que solo así se cumple lo de proverbios de usarnos, ¿cómo se dice? De afilarnos, es otra palabra la que usa el proverbio, aguzarnos, creo que no existe otra manera. Necesitas contacto, el contacto va a haber fricciones, pero no hay otra manera. Es así, amigo. Y dos cositas más, ya que mencionas el tema. Número uno, con las preguntas, no dejar de insistir. Porque la mayoría de las personas que sufren depresión o están pasando una dificultad emocional, se guardan para sí, para no causar muchas veces molestia al otro. Entonces, el volver a preguntar y a veces el hacer lo que uno siente de corazón porque ve mal a la persona, no esperando simplemente el hecho de, bueno, sucede que le pregunté pero no me dijo nada, o le pregunté varias veces pero me dijo que está bien. Si tú tienes una congoja, algo acá, es el Espíritu Santo. Ve, haz. Tienes que llevarlo a algún lado, llévalo. Tienes que comprar un poco de comida. Por las dudas, es preferible que gastes un poquito de plata, si la tienes, ¿no? En tu hermano, antes que tu hermano esté pasando necesidad y por el hecho de no haberte confesado su falta para que tú no tengas molestia. 2. Y esto va en base a los chismosos. Queridos hermanos, queridas hermanas, yo sé que la lengua es filosa a veces y esa cuestión de querer sacarla, y como decía dice una artista que es una vedette acá en Argentina, Moria Kazan, le sale la lengua karateca y golpean a todos con su lengua porque tienen ganas de agarrar y hablar del chisme, pero usted tiene que tener en cuenta de que hay cuestiones que pueden causar y destruir una vida. Si una persona confía en usted y le cuenta algo, no es para que lo esté hablando. Ni siquiera el pastor. Porque para eso usted es hermano en Tema Cristo. para otro video. Tema para otro video. Sí, también. Pero para simplificarla, cuando Santiago dice que, creo que Juan, menciona en sus epístolas que si alguno ha pecado, hable con su hermano. ¿Para qué es? Es para que puedan ayudarse. No dice vaya y háblale al pastor. No, es para que ustedes se puedan ayudar porque quizás esa persona tiene más confianza con usted que con el pastor. Quizás no quiere molestar al pastor. Usted puede hacer una acción pastoral no teniendo el cargo pastoral en ese aspecto. ¿Se entiende? Sin pasar por el pastor. Si usted cree que ya la cuestión rebasa sus manos, hable con la persona para hablar juntos con el pastor. ¿Se entiende la diferencia? Pero bueno, para no irnos del tema, creo que el deseo de estar muerto es abismalmente diferente a intentar matar la propia vida. Y aquí yo traigo esta cuestión cristocéntrica. Pero es poco probable que alguien que sea seguidor de Cristo Jesús y al mismo tiempo ejecute su muerte. Porque aquí abro estas preguntas y yo sé que seguramente van a haber personas que nos van a ver con depresión y esto va a ser exhortativo y al mismo tiempo
de buscar de ser de edificación para tu vida. ¿Cómo te ha llevado a vivir tu teología? ¿Cómo vives lo que crees? ¿Vives lo que crees? ¿Experimentas lo que crees de las Escrituras con tu experiencia devocional con Dios, con tu espiritualidad en Dios? Si es así, y has nacido de nuevo, y has conocido a Cristo crucificado, la respuesta teológica sobre la cosmovisión victoriosa de Cristo no es el suicidio, sino la esperanza. Sí, vas a sufrir, vas a luchar, pero, dice Pablo, más adelante, esto es pasajero. Esto es pasajero. Esto es pasajero. Hay esperanza, y la esperanza está en torno a Cristo, como aquel que restaura todas las cosas. No solamente restaura la salvación, sino también el mundo, la sociedad, tu familia, tu vida. ¿Se entiende? Y esto es sumamente importante. Por eso, y para ya ir finalizando, creo que debemos romper con el tabú. Hay que buscar ayuda profesional sobre la depresión y por el tema del suicidio. ¿Por qué? Porque la depresión, en primer lugar, no es una falta de fe. Es una condición de salud mental que requiere atención profesional. Y ahí van a saltar los super puritanos y van a decir que no, solo Cristo, solo la Biblia. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Que como cristianos, Dios nos llama a cuidar todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. 1 Tesalonicenses 5:23. Son los mismos que seguramente toman cuando tienen un dolor de muela, se colocan la Biblia aquí para que les deje de doler. O sea, es tan offside el comentario que Sí. uno dice... Son selectivistas. Definitivamente. Y las críticas que hacen, te lo digo Sí. porque, ojalá no me corran, pero te lo digo porque yo pasé un curso de consejería donde ellos tienen su sistema basado en el sistema que utilizaban los puritanos en su época para la consejería. Tiene un nombre, ahorita lo olvido. Creo que es noética, consejería noética, y bueno, tenían otra, sí, 4 noética, definiciones. Sí. Y bueno, uno llega al punto de decir, bueno, ¿y quién puso a los puritanos como estándar para el resto de toda la escritura? ¿Sí? Con todo lo bueno que hayan tenido y sus sombras también, pero a ver, ¿quién los colocó a ellos? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que hacer las cosas como las hacen ellos? Entre otras cosas, yo no soy puritano. Digo. También hubo un artículo que a mí me dejó, que era cómo Calvino me ayudó a dejar la psicología cristiana. Sí, claro, mi primer pensamiento fue, esto es como que yo haga un comentario que diga, ¿cómo Cristóbal Colón me ayudó a que yo dejara de amar el fútbol? O sea, es que son dos cosas totalmente fuera del lugar, porque en esa época no existe la psicología. Es más, ni siquiera existe la psicología que ellos atacan, porque ellos se dedican a atacar a Freud. Yo me uniría en eso, atacar muchas de las cosas que, porque sí, va tenía unos pensamientos bien raros ese señor. Es cierto, pero es una ciencia en desarrollo que no existía en el siglo XVI y que es un anacronismo muy antojadizo, como tomar a Calvino para o sea, bueno, en fin, yo cuando leí eso yo dije, ya está, tocamos fondo, ya está. Pero bueno, es la realidad en la que estamos. Hermanos, rompan el tabú. Miren, yo hace par de años fui voluntariamente a pasar terapia. No estaba pasando sí un proceso de depresión, no al punto así del suicidio, pero el ENMA antes de eso y el ENMA después de eso, el cambio fue total. Yo lo recomiendo totalmente, absolutamente. Vayan, no tengan miedo, no le hagan caso a la gente que tiene muchos prejuicios. Vayan con confianza, no se equivocan. Evidentemente uno puede hacer de la terapia psicológica un asistente a veces innecesario,
o un sustituto o un ídolo, sí, pero es un peligro que podemos hacerlo con la teología y que lo podemos hacer con nuestra denominación. El ser humano, hablando de Calvino, pues él era el que decía que el corazón es una fábrica incesante de ídolos, puede hacer del mismo Calvino un ídolo, entonces ese peligro siempre va a estar. Así que sí, es como para no correr riesgos de intoxicarme con la comida, mejor no vuelvo a comer nunca. No puedes hacer eso. Tienes que elegir qué va a comer, se acabó. Pero dice Mark Twain, usando una palabra no usando la palabra literal que él usó, que ninguna cantidad de evidencia sirve para convencer a un insensato, vamos a utilizar esa palabra para no usar la que él usó. Pero bueno, dime, Eli. Sí. Lo peor de todo, ¿sabes qué es, amigo? Es que no solamente critican propiamente lo que desconocen, ¿m? Creen que la psicología trata con realidades espirituales, cuando no es así, simplemente por el nombre psique, ¿m? Alma, cuando es entendido en un aspecto mental, en un aspecto volitivo, en un aspecto de las interacciones. Por eso es que hay que entender cada palabra en su contexto. Por otro lado, esta cuestión de, no, es que yo voy al psicólogo y el psicólogo lo que busca es hacer que yo mejore y me pone a mí allá arriba. ¿Y que Dios no quiere que tú estés bien mentalmente? ¿Se entiende? Es una antropología tan de cartón que hace del ser humano que es más que los animales, porque es hecho a imagen de Dios, y hace inclusive de los hijos de Dios, que han sido comprados con la sangre de Cristo, gusanos, peor que los gusanos, bacterias, que no quieren que estén bien. Es una locura. Por otro lado, no, es que yo fui al psicólogo y empezó a decirme que el problema es que vinieron de tus padres y qué sé yo. Gente, ¿ustedes tienen idea de cómo el contexto en donde uno vive lo determina uno? ¿Por qué se piensan que la mayoría de los asesinos en series han salido de casas donde había violencia y abuso infantil? Violencia doméstica. El contexto en donde uno vive lo determina uno. Uno puede decidir, sí, pero va a tener muchas implicaciones. El hecho de que tus padres, por poner un ejemplo, te hagan creer que el mundo es un lugar cruel, te va a volver una persona llena de temor para desarrollarte en la vida. Esto va a influir. Somos personas sociales, ¿m? Y entre la sociedad va a haber una interacción psicológica. Y tú tienes que romper eso y el psicólogo va a ayudar a que vos trates eso, que vos superes eso. Si tú crees que con Cristo vas a estar mejor, que puedes obtener tu ayuda en Cristo, perfecto. Pero es el mismo Cristo que validó las Escrituras, el mismo que dice que tienes que cuidarte. Y si tú no ves entonces que hayan más salidas, el problema no está en Cristo. El problema está en vos. ¿Se entiende? Entonces, ve y ayuda. Busca ayuda en un profesional. Un profesional, en tercer lugar, un profesional nunca va a venir a decirte, no, porque el cristianismo, no, porque un profesional, y yo conozco a muchos psicólogos, mi facultad quedaba al lado de la facultad de psicología, constantemente con compañeros de psicología. Ellos tienen una cuestión ética, lo mismo que todo maestro, no se pueden estar metiendo en ciertas cuestiones, ¿saben? Y voy a contar este pequeño testimonio aquí rápidamente. Yo caí enfermo del corazón. Cuando en mi ex iglesia, ya pasó, Dios me ayudó a recuperar, me causaron tanto daño, que yo terminé con un shock psicológico. Me llené de nervios y empecé a vomitar sangre. Me dieron 4 años de vida. Me llevaron al psicólogo. ¿Y saben lo que hizo la psicóloga en ese momento? Empezar a indagar qué había pasado para que yo terminara así. Y yo tuve la osadía, el valor de contarle. Y yo, cuando yo le cuento a la psicóloga vio que ese era el problema.
El problema había sido relacionado con eso que mis hermanos en Cristo me habían hecho y me habían causado tanto daño. Yo salí de la sesión y dije, no vuelvo más, porque están hablando mal de la iglesia. Porque acá me van a... La mujer, que era la psicóloga, lo único que quiso era que yo reconociera el problema y que buscara superarlo. Pero ¿qué pasó? Yo me cerré. Digan que por la gracia y la misericordia de Dios, a pesar de que fui empeorando en un culto, en una vez que yo podía ir a la rastra a la iglesia, Dios en un culto donde éramos 5 personas, Dios obró un milagro y me restauró toda la salud. Porque me quedaban meses de vida. ¿Me entiendes? Dios es poderoso y Dios es soberano, pero a veces Dios nos pone los medios y nosotros no los queremos. Entonces, ¿por qué buscar ayuda profesional? Cuidar nuestra salud mental, entonces, es bíblico. Dios nos ha dado los recursos para sanar, incluyendo los profesionales capacitados. En segundo lugar, no estamos solos. Personajes como Elías, David, ya conocemos los demás, enfrentaron momentos de oscuridad emocional. Dios los fortaleció. Sí, Dios los fortaleció. Tengamos confianza y esperanza en Dios. La consejería bíblica y la terapia van de la mano. ¿Saben el peligro que es alguien que se dice ser consejero bíblico y no ha agarrado un libro de psicología en su vida? Agarrando la Biblia como si tuviera que tratar temas actuales, de realidades contextuales actuales, usando proverbios como regla estándar, cuando proverbio no es un libro que uno tenga que agarrar así, rígido. No vamos a entrar en tema de hermenéutica acá, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Y es más, inclusive la mayoría de las cosas que se habla en consejería bíblica han salido de la psicología. Simple y llano. Pero unir estos dos puentes es una ayuda y un paso hacia una restauración emocional y espiritual. Y la medicina y la terapia no son faltas de fe, son herramientas que Dios nos ha provisto para sanar. Y termino con el versículo de Proverbios 17:22. El corazón alegre construye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Saben qué significa esto? Que de acuerdo a cómo esté, porque recordemos que el entendimiento antropológico hebreo era, en el corazón surgen las emociones, el cerebro y el corazón eran básicamente lo mismo para los hebreos. Entonces, un corazón triste es un corazón que no te va a llevar por buen camino. Si tus emociones están distorsionadas, no va a ser bien, necesitas ayuda. Y eso te va a consumir si no lo haces. Pero el corazón alegre te va a sanar. Pero solo no puedes, necesitas ayuda. Búscala. Amén, amén, amigo. Quiero agradecerte por este tiempo. Nos tiramos todo un juego de fútbol, 90 minutos. Y nada, gracias a todos por la paciencia y les esperamos que sea de mucha edificación y especialmente a nuestros hermanos, hermanas que vean esto y que estén pasando un momento de niebla, de tristeza, de oscuridad. Se puede salir. Dios puede. Déjense ayudar, déjense amar. Hay gente que lo ama, que lo quiere. Y especialmente Dios. Dios le ama, no se presenten delante de su creador antes de que los mande a llamar. Así que, en fin. Eli, muchas gracias. Por ahí lo dejamos. Bueno, bendición.